Bienvenidos a esta muy breve lección de historia de América Latina. Vamos a hablar de más de 500 años de historia en lo que se llama América Latina. Vamos vamos a hablar de cuatro fases diferentes de la historia de América Latina. Vamos a hablar primero de la fase 1, que es el descubrimiento. Después vamos a hablar de la colonización. Vamos a hablar de la independencia de América Latina. Y vamos a terminar esta lección hablando de la actualidad de América Latina, ahora en el siglo XX y el siglo XXI. El descubrimiento de América Latina tiene lugar en el siglo XV y el siglo XVI. La colonización, que es la segunda fase que vamos a hablar, tiene lugar durante 3 siglos, el siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII. La tercera fase que vamos a hablar, que es la independencia de los pueblos latinoamericanos, de los conquistadores, de los colonizadores españoles, tiene lugar en el siglo XVIII y el siglo XIX. Pero me parece que sería relevante primero definir qué es lo que es América Latina. En español hablamos de las Américas, y las Américas son los dos continentes americanos, es decir, Norteamérica y América del Sur, Suramérica. En esta breve lección de historia no vamos a hablar ni de Canadá ni de Estados Unidos. Vamos a hablar de todo lo que es América Latina, empezando desde la frontera de México con Estados Unidos hasta el sur de Sudamérica, donde se encuentran los dos países, Chile y Argentina. Pero nos falta una región, porque en lo que es América Latina también está lo que se llama el Caribe, las islas caribeñas que está en el mar del Caribe. Ahora, para definirlo todo bien claro, hay que decir también que América Latina, por supuesto, son los países donde se hablan los idiomas latinos, que en esta región que estamos hablando es el español y el portugués. Pero hay que decir que también hay países y hay zonas, hay regiones dentro de lo que es la América Latina donde no se habla ni el español ni el portugués. Por ejemplo, hay colonias, partes del reino de Holanda, partes del reino de Inglaterra y partes del reino de Francia, donde, donde se habla el francés, el holandés y el inglés. Por supuesto que estas partes no forman parte de América Latina, pero en general podemos hablar de América Latina desde la frontera de México hasta la Patagonia, incluyendo el Caribe. Pero vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo empieza todo esto? Empieza en el año 1492, es decir, estamos en el siglo XV. El 12 de octubre, una persona muy conocida en la historia, una persona español que se llama Cristóbal Colón, descubre el Caribe y empieza en la isla que se llama Hispaniola. Hispaniola hoy en día tiene dos países en la misma isla, que son los países Haití y la República Dominicana. En el 1492, Cristóbal Colón llega al Caribe en 3 carabelas que se llaman Pinta, Niña y Santa María. Una carabela es un barco. Ahora, el papel que tiene Cristóbal Colón es muy grande en el descubrimiento de las Américas. Pero el papel que tienen otros dos españoles en lo que es la conquista de América
América Latina es igual de grande. Vamos a hablar de dos españoles, uno que se llama Hernán Cortés y otro que se llama Francisco Pizarro. Después de haber descubierto América Latina, las Américas, Cristóbal Colón no tiene un papel muy grande, pero son los conquistadores Hernán Cortés y Francisco Pizarro que tienen papeles muy grandes en lo que es la conquista. Estamos ahora en el siglo XVI. En el año 1518, Hernán Cortés empieza lo que es la conquista de México. En esta época, en este periodo de tiempo, viven en México lo que se llaman los aztecas. Los aztecas forman un imperio enorme en todo lo que hoy conocemos como México, sobre todo en la península de Yucatán y donde hoy se sitúa la Ciudad de México. También durante el siglo XVI, el otro español que mencionamos antes, Francisco Pizarro, empieza la conquista del país que hoy conocemos como Perú, pero que en esta época era el gran imperio de los incas. Y hay que saber que estas eran las dos civilizaciones grandes en América Latina en el siglo XVI, en el siglo XV, en el siglo XVI. Pero muy rápidamente los españoles terminan con estos imperios. Uno, porque tienen la técnica de la guerra, tienen caballos, tienen armas de fuego. Pero otro factor muy importante en la conquista y en el éxito de la conquista de los españoles es otro arma que tenían los españoles, que son las enfermedades. Los indios que viven en América Latina, en las Américas en esta época, no tienen ninguna forma de protegerse contra las diferentes enfermedades que llevan los españoles a las Américas. Y por eso grandes poblaciones de los indios mueren de enfermedades muy simples y los números de muertos son exorbitantes, muy grandes los números de muertos entre los indios. Ahora, estamos todavía hablando de la fase del descubrimiento de América, porque los españoles no han llegado a todos los rincones del continente todavía. ¿Y qué es lo que hace que los españoles tengan tanta energía en descubrir este nuevo mundo? La respuesta es el oro, entre otras cosas, pero un factor muy importante es el oro. Y hay que saber que en España en esta época existían muchos mitos, muchas leyendas de que en el Nuevo Mundo estarían los reinos de la mitología, de las leyendas de España. Todos conocemos más o menos el mito de El Dorado. Y el mito del El Dorado es un mito que tenían los españoles muy presente cuando estaban descubriendo las Américas. Los españoles muy rápidamente tomaron los dos núcleos que son los imperios aztecas y el imperio de los incas. Y de ahí seguían descubriendo, explorando el territorio, en fin, conquistando las Américas. Y estaban siempre buscando el oro. Es decir, cuando salían de, por ejemplo, de la gran ciudad inca que se llama Cusco, estaban explorando para buscar el dorado. Que los españoles creían que el El Dorado sería una ciudad dorada, donde todo era de oro. Ahora, de estos dos núcleos que estaba hablando antes, ahí empieza la colonización de América Latina. ¿Y por qué?
porque los incas y los aztecas ya tenían sociedades muy grandes, civilizaciones muy civilizadas, tenían ciudades grandes, tenían infraestructura, tenían caminos, tenían sistemas de comunicación, todo lo que tiene una sociedad bien establecida. Y por eso los españoles podían tomar punto de partida en estos dos núcleos. Y también por eso había rincones, había zonas del continente donde no llegaban, al final sí llegaban, pero desde el principio no llegaban, por ejemplo, a las zonas que hoy son los países Chile y Argentina. En Argentina, en Chile, en esta época casi no había nada. Había unas tribus de indios, pero que parecían los indios de Norteamérica. No había mucha riqueza y por eso a los españoles no les interesaba nada. Pero hay que decir que después de 3 siglos de colonización, los españoles llegaban a todos los rincones del continente y todo lo que es Centroamérica, el Caribe y Suramérica, en esta época era parte del reino del Imperio Español. Menos Brasil, que pertenecía al reino de Portugal. Y ahora vamos a pasar al siglo XVIII y el siglo XIX. El siglo XVIII en Europa y en Norteamérica es el siglo de las 2 grandes revoluciones. La primera gran revolución es la revolución en Norteamérica, año 1776, que es el año en que los norteamericanos tienen su propia constitución. Después de una guerra de independencia contra los ingleses, los norteamericanos echan a los ingleses del territorio norteamericano y declaran sus propios 13 estados. La otra revolución grande en el siglo XVIII es la revolución en Francia en el año 1789. En América Latina, los pueblos latinoamericanos tienen muy presente estas 2 revoluciones porque después de 3 siglos de colonización, 3 siglos son 300 años, y después de 300 años en América Latina, los pueblos latinoamericanos son españoles, pero no se sienten muy españoles. Se sienten muy lejos de España y la verdad que están hartos, están muy cansados de pagar impuestos al rey de España y ya empiezan unas tendencias de independizarse. Pero el reino de España, el imperio español, es demasiado fuerte. Y solo en el siglo XIX, en el año 1811, una persona muy conocida en Latinoamérica, que se llama Simón Bolívar, proclama una constitución federal en el país que hoy conocemos como Venezuela. Después de la revolución bolivariana, otros países latinoamericanos siguen luchando por su independencia. Y sobre todo en las regiones remotas, las regiones que están lejos de los núcleos españoles, que están en México y en el Perú, ahí tienen éxito en la lucha por su independencia. Como estaba hablando antes, Argentina y Chile, por ejemplo, son algunos de los primeros países en independizarse de los españoles. Y así es que durante todo el siglo XIX, empezando en 1811 hasta el año 1898, todo este siglo XIX es el siglo de la independencia de Latinoamérica. El último país latinoamericano en obtener su independencia de los españoles es Cuba y es el año 1898. Con la independencia de los españoles, las nuevas naciones latinoamericanas, porque ahora estamos hablando de naciones, estamos hablando de países, no estamos hablando del imperio español, sino estamos hablando de países, naciones como Argentina, Chile, Venezuela, etc. Para estas nuevas naciones fue muy difícil manejar la independencia.
y el siglo XIX y el siglo XX, porque ahora estamos empezando a hablar de la actualidad latinoamericana. Estos siglos, el siglo XIX y el siglo XX, fueron siglos de mucha violencia para los latinoamericanos, muchas guerras civiles para definir quién tiene el poder en esta nueva nación que llamamos Argentina, que llamamos México, etc. Y para entender América Latina en la actualidad hay que entender que siempre ha existido la violencia política en esta parte del mundo. Los españoles aplicaban la violencia contra los indios, los españoles aplicaban la violencia contra los pueblos latinoamericanos cuando querían su independencia. Y los mismos pueblos latinoamericanos aplicaban la violencia en las guerras civiles que había para definir quién tiene el poder en este nuevo país que hemos formado. Ahora hacemos un salto hasta los años 80, 1980 hasta 1990, que es una década terrible para América Latina. En la década de los 80, de los años 80, América Latina existe como un campo de batalla de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero en América Latina, la guerra no es una guerra fría, sino una guerra muy caliente. Un ejemplo es la Revolución Cubana, que triunfa en el año 1959, Y la Revolución Cubana es un ejemplo de la influencia del comunismo en América Latina. Y también vemos varios otros regímenes rojos, socialistas, comunistas, durante el siglo XX. Por el otro lado tenemos también innumerables regímenes brutales, neocapitalistas, que han reprimido a lo largo del siglo XX, han reprimido a los rojos, a los grupos socialistas, comunistas que querían el poder en el país. Estos regímenes capitalistas han reprimido fuertemente sus adversarios. Como resultado, los años 80 son llamados la década perdida de América Latina. Es una década que se pierde, porque en términos económicos América Latina termina la década más pobre en el 1990 que la había empezado en el 1980. Es decir, son 10 años sin crecimiento económico, todo lo contrario. Como continente, América Latina termina más pobre que 10 años antes. Y encima de estas consecuencias económicas, los regímenes en América Latina, tanto los regímenes comunistas como los capitalistas, llegan a instalar con su terrorismo del Estado, llegan a instalar en la sociedad latinoamericana un factor que siempre había existido en América Latina, pero ahora más que nunca, es el factor del miedo por el Estado. Hoy en día muchos latinoamericanos, muchos ciudadanos en Latinoamérica tienen miedo del Estado en que viven. Y eso como un resultado de la represión política que ha habido, sobre todo en la década de los años 80. Para dar solo un ejemplo, en Argentina desaparecieron alrededor de 20.000 personas durante la dictadura del 1976 hasta el 1983. 20.000 personas desaparecieron. Ahora, esta fue la lección de historia, pero si consideramos todo eso y vemos hoy, el año 2009, América Latina se encuentra en una situación históricamente desigualada. Nunca ha habido una situación igual que la situación histórica en que se encuentra hoy, en el año 2009, América Latina.
Casi todos los 25 países de América Latina tienen gobiernos democráticos y al mismo tiempo tienen en general tasas positivas de crecimiento económico. Combinado con estos factores, hay una tendencia política muy interesante en América Latina en estos años, y es lo que se ha nombrado la nueva izquierda. La nueva izquierda es una tendencia entre los pueblos latinoamericanos de elegir democráticamente líderes políticos de la izquierda. Pero es una nueva izquierda porque antiguamente la izquierda, los comunistas y socialistas de América Latina, eran muy radicales. Hoy la nueva izquierda es menos radical. Las personas que forman parte de la nueva izquierda son, por ejemplo, Luis Inácio da Silva, que se llama Lula, Luis Inácio Lula da Silva en el Brasil, el presidente de Brasil. Y también la presidenta Michelle Bachelet en Chile. Una presidenta, por supuesto, es una mujer que es presidente de un país. Y es la primera vez que en Chile que se ha elegido a una mujer, a una presidenta. Y también tenemos una persona como Hugo Chávez en Venezuela, que digamos es más radical que los otros líderes políticos de la nueva izquierda. Pero sin embargo, incluso a Hugo Chávez se le ha elegido democráticamente. Para concluir esta lección, podemos ver una América Latina que sigue teniendo problemas, sigue teniendo violencia, sigue teniendo pobreza. Hay muchos países latinoamericanos que son muy pobres: Bolivia, Nicaragua, Ecuador. Pero América Latina sigue manteniendo su forma única, su exotismo, por decirlo de una forma. En América Latina, los pueblos, por pobres que sean, por reprimidos que sean, los pueblos no dejan de mostrar una hospitalidad enorme. Los latinoamericanos son conocidos como pueblos muy alegres, y por eso a ti que estás escuchando esta breve lección de historia, te recomiendo que visites América Latina si tienes la posibilidad y el tiempo y el dinero para hacer un viaje a un continente muy diferente al continente europeo, a una sociedad muy diferente a Europa como la conocemos, pero también muy interesante tanto en lo político, en lo cultural. Así que, en fin, te recomiendo visitar alguna vez América Latina. Gracias por tu atención, gracias por haberme escuchado. Espero que te haya sido útil escuchar esta breve lección de historia, y espero que tus estudios en América Latina te den mucho fruto.